Prevenir lesiones en el trabajo. Ese es el propósito del programa de seguridad de higiene. En solo un instante, una lesión en el trabajo puede transformarnos de ser un trabajador productivo a ser alguien incapaz de trabajar. En solo un instante, una lesión puede cambiarnos de ser el proveedor de nuestros seres queridos a ser una carga. Es por esto que las lesiones en el trabajo deben evitarse. Por eso todos los empleados deben ayudar para que nuestro programa de seguridad funcione. En el programa de hoy mostraremos una visión general de los riesgos más comunes en lugares de trabajo y aprenderemos cómo pueden ser controlados mientras demostramos la importancia del compromiso y participación de cada empleado en un esfuerzo por la seguridad. Prevenir lesiones en el trabajo es una labor en equipo y todos deben poner de su parte para que la seguridad funcione. Existen muchas fuentes de energía en nuestro lugar de trabajo. Liberar energía al encender un interruptor o liberar una sustancia a presión puede fácilmente causar una lesión, especialmente si ocurre inesperadamente. Para prevenir la liberación inesperada de energía peligrosa, nuestra compañía ha diseñado procedimientos de control de energía. Estos procedimientos de control de energía son normalmente conocidos como procedimientos de cerrado etiquetado porque requieren que la fuente de energía sea aislada, asegurada con un candado y marcada con una etiqueta. Parte de su responsabilidad como empleado es siempre seguir los procedimientos de cerrado etiquetado antes de ponerse en el camino de acción de la máquina o de otro tipo de liberación de energía. Cuando los trabajadores optan por tomar un atajo y saltarse estos procedimientos, con frecuencia ocurren lesiones graves. Solo aquellos empleados apropiadamente entrenados y autorizados pueden realizar procedimientos de cerrado etiquetado. Todos los trabajadores deben comprender la importancia de nuestro programa de cerrado etiquetado y saber que cuando vean un candado y una etiqueta en uso, la vida de alguien depende de que ese equipo permanezca desenergizado. Nuestra organización controla los riesgos en el trabajo de diversas maneras, como restringiendo el acceso o instalando guardas en maquinaria. Sin embargo, algunos riesgos no pueden ser completamente controlados. Cuando este es el caso, se requiere el uso de algún tipo de equipo de protección personal o EPP. El equipo de protección personal es su última línea de defensa contra lesiones. Usar el EPP apropiado es una de las más importantes responsabilidades de su trabajo. Cuando trabajadores irresponsables optan por no usar su EPP, se colocan en un gran riesgo de lesionarse. Empecemos con un resumen de EPP con protección para ojos. Los lentes de seguridad con protección lateral son la protección más básica contra lesiones oculares. Los lentes de seguridad proveen protección de partículas voladoras generadas por su trabajo o por operaciones cercanas. No es de sorprender que trabajadores que no usan sus lentes protectores sean los que con mayor frecuencia sufren lesiones en los ojos. Mientras que los lentes de protección ofrecen una protección básica, los gogles de seguridad están mejor diseñados para áreas donde hay mayor cantidad de polvo o desperdicios volando. Los gogles de seguridad también ofrecen mejor protección contra líquidos peligrosos que puedan salpicar a los ojos. Hay algunos trabajos que presentan un serio riesgo para nuestra cara y nuestros ojos. Por ejemplo, esmerilar o interrupción de líneas químicas. Cuando este sea el caso, se requerirá una careta. Los trabajadores que opten por no usar la careta se exponen a sufrir una lesión muy dolorosa. Siempre que utilice una careta, debe usar también protección adecuada para ojos. Ahora hablemos sobre EPP para las manos. Guantes. Los guantes protectores vienen en una amplia variedad de estilos y materiales con el objeto de proveer protección contra una gran diversidad de peligros. La clave para proteger nuestras manos es hacer coincidir los guantes con el riesgo. Claro que ningún guante puede proteger su mano si la coloca donde no debe estar. Muchas lesiones terribles ocurren cuando los trabajadores ponen sus manos en el camino de puntos de compresión, puntos de pellizco o permiten que sus manos se coloquen entre objetos o equipo en movimiento.
Revise los riesgos antes de poner sus manos en cualquier lugar. Y nunca las acerque a maquinaria en movimiento. Sea consciente que ropa suelta, pelo largo o joyería pueden enredarse en este tipo de maquinaria en movimiento y causarle una lesión severa. Debe ajustarse la camisa, atarse el pelo y no usar joyería al trabajar cerca de esta clase de equipo. Ahora hablaremos de proteger nuestros pies. Al movernos por el lugar de trabajo, son nuestros pies los que nos llevan y están expuestos con frecuencia a riesgos que quizás ni notamos. Botas y zapatos con puntas reforzadas, conocidas como puntas de acero, pueden prevenir lesiones graves en los dedos del pie en caso de que algo pesado les caiga encima. O si el pie queda atrapado entre objetos. ¡Ay, mi pie! Por alguna razón, los trabajadores que tienden a usar el resto de su EPP a veces no se molestan en usar calzado de seguridad. Esto puede ser un terrible error, porque lesionarse un pie puede ocurrir muy rápido y es extremadamente doloroso. Otra lesión prevenible que puede ocurrir rápidamente es un golpe en la cabeza. La mayoría de los golpes en la cabeza ocurren por objetos que caen o al golpear la cabeza contra una obstrucción baja. Cuando este tipo de riesgos existen o pueden existir, se requiere el uso de un casco. Los trabajadores que tienen el hábito de quitarse el casco durante su trabajo pueden ponerse a la cabeza de sufrir una seria lesión. Existen muchos otros tipos de EPP que puede requerir usar, como el uso de protección auditiva, protección contra caídas o protección respiratoria. Lo más importante que debe saber sobre cualquier tipo de EPP es que tiene que usarlo para que le brinde protección. Recuerde, usar equipo personal de protección es un requisito de su trabajo y un indicador de ser un trabajador responsable, atento a la seguridad. Buenas prácticas de orden y limpieza son cruciales para mantener un productivo y eficiente lugar de trabajo. Estas mismas buenas prácticas de orden y limpieza también ayudan a tener un lugar de trabajo seguro. Un ambiente descuidado puede provocar un incendio y un lugar desordenado puede causar lesiones. Por esto, seguir procedimientos apropiados de orden y limpieza es tan importante en nuestro programa de seguridad, y llevarlo a cabo es responsabilidad de todos los trabajadores. Regresar las herramientas a su área de almacenamiento asegura que puedan ser encontradas cuando se necesiten y que no provoquen una lesión. Asegurar que los cables de extensión y otros materiales no invadan pasillos protege a todos de riesgos de tropezarse. Asimismo, cajas, suministros, equipo y otras obstrucciones no deben dejarse en pasillos o escalones. Otro elemento esencial para un buen orden, limpieza y seguridad es reportar con prontitud o limpiar cualquier fuga o derrame. Quiero reportar un derrame en el cuarto de herramientas. Aun si usted no fue el responsable del derrame. Todos los empleados son responsables de mantener su área limpia, reportar o corregir riesgos de tropiezos o resbalones en cuanto los descubran y participar plenamente en inspecciones y observaciones del orden y limpieza. Como mencionamos antes, hay una gran variedad de trabajos en nuestra planta. Pero al desplazarnos para realizar estas tareas, todos compartimos algo en común. Somos peatones. La clave para evitar lesiones al desplazarnos como peatones es estar alerta de riesgos potenciales antes de encontrarlos. Antes de entrar a una área, tome un momento para ver y evaluar si hay riesgos como equipo en movimiento, desechos voladores, riesgos sobre su cabeza o cualquier obstáculo que pueda presentar riesgo de tropezarse o resbalarse. También esté alerta de cualquier letrero que indique el uso requerido de EPP o que advierta sobre otros peligros. Solo toma un momento estar seguros, y es mucho mejor que entrar deprisa sin fijarnos y tropezarse con una lesión. Una vez que empiece a transitar, observe continuamente su camino en busca de obstáculos y otros riesgos. No se distraiga con papeles, teléfonos y otros dispositivos. Caminar distraídamente lesiona a muchos peatones cada año. Los equipos de manejo de materiales pueden ser muy peligrosos para los peatones.
Manténgase alejado de estos vehículos en todo momento y asegure que su ruta esté libre antes de cruzar intersecciones. Los peatones que caminan descuidadamente pueden fácilmente ser golpeados por equipo en movimiento. Para estar a salvo caminando por las instalaciones, cada empleado tiene la responsabilidad de tener precaución todo el tiempo y estar alerta a las cambiantes condiciones a su alrededor. En este programa, le proporcionamos una revisión general de los programas de higiene y seguridad y señalamos cómo evitar riesgos comunes. Hemos cubierto mucho material en este programa, pero lo más importante que debe recordar es esto: su seguridad en gran medida depende de usted. Nuestro programa de seguridad simplemente no funcionará a menos que los empleados sigan las prácticas de seguridad que se requieren. Muy simple. El programa de seguridad depende de que todos estén seguros. Significa que lograr que la seguridad funcione depende de usted. Ahora, vayamos hacia allá y hagámosla funcionar. Productos químicos peligrosos se encuentran en más de 7 millones de lugares de trabajo y más de 55 millones de empleados manejan, usan o trabajan cerca de estas sustancias potencialmente peligrosas a través de Norteamérica. Los efectos de exposición a químicos peligrosos en un trabajador pueden causar desde una ligera irritación de la piel a quemaduras severas en ojos o piel, hasta la muerte por distintos tipos de exposición. Debido a los peligros que presentan los químicos peligrosos, la Administración de Seguridad y Salud, OSHA, desarrolló el estándar de comunicación de riesgos CFR 1910.1200. La regulación OSHA requiere que las compañías desarrollen un programa de comunicación de riesgos que comunique los riesgos químicos en el trabajo a todos los empleados. El programa de comunicación de riesgos de su organización debe incluir un plan escrito. Este plan escrito especifica las políticas, procedimientos y elementos esenciales del programa de comunicación de riesgos, tales como el etiquetado de recipientes, recolección, almacenamiento y disponibilidad de las hojas de datos de seguridad y un listado de todos los productos químicos peligrosos, así como su localización. El plan escrito también especifica las directrices para la capacitación de los empleados. Por ejemplo, los empleados recibirán entrenamiento específico basado en los riesgos del químico al cual puedan estar expuestos. El plan escrito es un importante documento que todo empleado tiene derecho a revisar si lo desea. El estándar de comunicación de riesgos de OSHA se promulgó en 1983 por primera vez, pero se le han hecho cambios recientes para estar más en línea con estándares internacionales. Me refiero a la implementación del Sistema Globalmente Armonizado o SGA por sus siglas. Creado por la comunidad internacional y adoptado por las Naciones Unidas, el Sistema Globalmente Armonizado provee un conjunto de criterios armonizados para clasificar productos químicos y mezclas de acuerdo a sus riesgos a la salud, físicos y al medio ambiente. El primer componente del Sistema Globalmente Armonizado que analizaremos es la clasificación de riesgos. Clasificar es el proceso de asignar a cada químico o mezcla una categoría de riesgo o peligro basado en sus riesgos físicos y para la salud. Los riesgos físicos son las propiedades de un gas, líquido o sólido que puedan afectarle adversamente de forma física en su lugar de trabajo, como un incendio o explosión. Los daños para la salud están determinados por las propiedades de una sustancia o mezcla que pueden causar una enfermedad o lesión en la piel, ojos, pulmones u otros órganos y partes del cuerpo. Debido a que existe una gran variedad de químicos peligrosos, existe también una gran variedad de riesgos físicos y para la salud presentados por estos químicos. Para comunicar la información a los trabajadores que manejan esos productos, el Sistema Globalmente Armonizado ha creado clases múltiples de riesgos. Hay 16 clases de riesgos físicos y 10 clases de riesgos para la salud. Las 16 clases de riesgos físicos incluyen explosivos, gases inflamables,
aerosoles, gases oxidantes, gases bajo presión, líquidos inflamables, sólidos inflamables y sustancias y mezclas autorreactivas. Otras clases de riesgos físicos incluyen líquidos pirofóricos, sólidos pirofóricos, sustancias y mezclas que experimentan calentamiento espontáneo, sustancias y mezclas que emiten gases inflamables al contacto con el agua, líquidos oxidantes, sólidos oxidantes, peróxidos orgánicos y sustancias corrosivas al metal. Las 10 clases de riesgos para la salud incluyen toxicidad aguda, corrosión e irritación de la piel, daño severo a los ojos o irritación ocular, sensibilidad en la piel o respiratoria y mutagenicidad en células germinales. Otras clases de riesgos a la salud incluyen carcinogenicidad, toxicología reproductiva, toxicidad específica en determinados órganos por una sola exposición, toxicología específica en determinados órganos por exposiciones repetidas y peligro por aspiración. El segundo componente del sistema globalmente armonizado es el etiquetado de contenedores. Las etiquetas de los envases proveen información relevante para la clasificación del producto químico. Como parte del sistema globalmente armonizado, se exige a los fabricantes e importadores de productos químicos colocar una etiqueta que incluya un pictograma, palabras de advertencia armonizadas, declaración de riesgos y leyendas precautorias para cada clase y categoría de riesgo. Los pictogramas son gráficos estandarizados, a veces llamados símbolos armonizados de riesgo, los cuales se asignan a clases o categorías específicas de riesgo. Los pictogramas de una etiqueta GHS pueden contener información sobre riesgos para la salud, físicos o ambientales. Sin embargo, tenga en mente que no hay un pictograma único para cada tipo de riesgo dentro de cada clase. En otras palabras, un pictograma puede usarse para representar varios riesgos dentro de una clase. Ahora explicaremos el significado de los pictogramas que puede ver en la etiqueta de un producto químico o en una hoja de datos de seguridad. Hay 5 pictogramas en las etiquetas GHS para representar los riesgos físicos del químico. El pictograma de una bomba explotando se usa para indicar que el material es explosivo, explosivo inestable, peróxido orgánico o una sustancia o mezcla autorreactiva. El pictograma de una flama se utiliza para gases, líquidos, sólidos y aerosoles inflamables, así como para sustancias autorreactivas. También puede indicar que el material es un peróxido orgánico, líquido o sólido pirofórico, una sustancia o mezcla de calentamiento espontáneo o que emite gases inflamables al contacto con el agua. La flama sobre un círculo o pictograma oxidante aparece en una etiqueta cuando el producto químico es un gas, líquido o sólido oxidante. El pictograma de un cilindro de gas se exhibe cuando la sustancia es un gas comprimido, licuado, licuado refrigerado o gas disuelto. El pictograma de corrosión indica que el material es corrosivo para los metales. Este pictograma también se utiliza para indicar riesgos para la salud por corrosión cutánea o daños severos a los ojos. Además de corrosión, existen otros 3 pictogramas de riesgos para la salud. La calavera con los huesos cruzados se utiliza cuando el producto químico es sumamente tóxico para la piel, pulmones o sistema digestivo. El pictograma de riesgo para la salud, algunas veces llamado de riesgo crónico para la salud, indica sensibilidad respiratoria, mutagenicidad de células germinales, carcinogenicidad, toxicidad reproductiva o riesgo de aspiración. También se usa cuando una sustancia puede causar toxicidad en un órgano específico después de una o repetidas exposiciones. El pictograma con el signo de exclamación se utiliza para los riesgos a la salud por toxicidad aguda, irritación de la piel, irritación ocular, sensibilidad en la piel y toxicidad en órganos específicos después de una sola exposición en forma de efectos narcóticos o infección del tracto respiratorio. Un tercer tipo de pictograma se utiliza para indicar riesgos ambientales. Este único pictograma se exhibe cuando la sustancia tiene un riesgo agudo o crónico para el medio acuático. Tanto la capacitación específica como el plan escrito de su compañía incluyen una explicación de los pictogramas relativos a los productos químicos en su lugar de trabajo.
Este aprendizaje ayuda a que el trabajador identifique rápidamente los riesgos del químico y es el primer paso para tomar las debidas precauciones para trabajar con seguridad. Ahora hablemos de dos palabras de advertencia que aparecen en las etiquetas GHS de un contenedor. Las palabras peligro o atención se usan para enfatizar los riesgos e indicar el nivel relativo de severidad del riesgo. La palabra de advertencia peligro representa un riesgo mayor que la palabra atención. Solo una palabra de advertencia que corresponda a la clase del riesgo más severo deberá ser usada en la etiqueta del producto químico. Otros elementos estandarizados de comunicación dentro de una etiqueta GHS son las declaraciones de riesgos y leyendas precautorias. La declaración de riesgos son frases estandarizadas asignadas a clases y categorías de riesgos que describen brevemente la naturaleza del riesgo. Para los productos que implican más de un riesgo, se incluye una declaración apropiada para cada riesgo del GHS en la etiqueta del producto químico. Las etiquetas también contienen leyendas precautorias. Las leyendas precautorias son explicaciones estandarizadas de las medidas a tomarse para minimizar o prevenir efectos adversos. Existen 5 tipos de leyendas precautorias para cada clase de riesgo: general, de prevención, de reacción, de almacenaje y de desecho. Algunos ejemplos de leyendas precautorias generales son: no se deje al alcance de los niños y lea la etiqueta antes de usarse. Algunos ejemplos de leyendas precautorias de prevención son: evite el contacto con agua y utilice guantes protectores. Algunos ejemplos de leyendas precautorias de respuesta son: en caso de contacto con la piel, lávese con abundante agua. Y, en caso de inhalación, lleve a la persona al aire fresco. Algunos ejemplos de leyendas precautorias de almacenamiento incluyen: manténgase en un lugar ventilado y protéjase de la luz solar. Las leyendas precautorias de desechos nos indican: deséchese de acuerdo a las regulaciones locales. Las precauciones para desechos son un tema que las Naciones Unidas planean desarrollar en el futuro. Enfoquemos nuestra atención en otra fuente primaria de información de riesgos químicos y de cómo protegerse de las exposiciones: hojas de datos de seguridad. Es posible que esté familiarizado con las hojas de seguridad de materiales o al menos haya escuchado de ellas. Requeridas por el anterior estándar de comunicación de riesgos de OSHA, han sido la fuente de información más completa sobre seguridad de productos químicos específicos. Desafortunadamente, este valioso documento se presentaba en una gran variedad de estilos y formatos, haciéndolo difícil de leer y entender con rapidez. Como parte del sistema globalmente armonizado, ahora se llama hojas de datos de seguridad y tiene un formato uniforme que permite a los empleados obtener información concisa, relevante y exacta más fácilmente. Su compañía mantiene siempre una hoja de datos de seguridad para cada uno de los químicos que hay en su lugar de trabajo como parte del programa de comunicación de riesgos. Debe revisar la hoja de datos antes de trabajar con cualquier químico o en cualquier momento que tenga dudas concernientes a su seguridad. Pregunte a su supervisor siempre que tenga una duda acerca de una etiqueta u hoja de datos de seguridad. Y por supuesto, use siempre el equipo de protección apropiado que especifica la etiqueta o la hoja de datos de seguridad. Esto incluye con frecuencia el uso de guantes, ropa de protección y gogles con careta. También puede ser requerida protección respiratoria para evitar aspirar humos peligrosos. Si usted no está seguro del EPP requerido para cualquier químico, deténgase y consulte a su supervisor. Durante este programa hablamos sobre el programa escrito de comunicación de riesgos de su compañía, así como de las clases y categorías de riesgos del sistema globalmente armonizado. También hablamos sobre los elementos de comunicación del sistema globalmente armonizado como los pictogramas, palabras de advertencia, declaración de riesgo y leyendas precautorias en las etiquetas de químicos. Pero finalmente necesitamos recalcar un punto muy importante. Nada de la información que hemos presentado hoy lo mantendrá seguro, a menos que usted se comprometa a comprender y seguir las prácticas de seguridad al utilizar, manipular o almacenar productos químicos peligrosos. El programa de comunicación de riesgos de su organización está diseñado para darle la información necesaria para hacerlo.
Hola, soy Tom Clark. En el programa de hoy hablaremos sobre la energía, específicamente cómo controlar la energía para evitar lesiones. Estar cerca de la energía es parte de nuestra vida diaria y una importante parte de nuestras operaciones de trabajo. Vapor a presión, electricidad, sistemas hidráulicos y neumáticos, incluso la fuerza de gravedad son formas de energía utilizadas en nuestras maquinarias y procesos. La energía es obviamente útil, pero también puede ser peligrosa. Entender cómo controlar apropiadamente sus riesgos es una de las claves para un trabajo seguro. Existen varios tipos de fuentes de energía, incluyendo eléctricos, mecánicos, químicos, termales y la fuerza de gravedad. No importa cuál sea su fuente, debemos contener y controlar los distintos tipos de energía para que sean útiles en nuestro trabajo. La energía puede existir en uno de dos estados. Cuando una fuente de energía está en el proceso de trabajar activamente, se le llama energía cinética. A la energía que está inactiva, pero tiene el potencial de hacer su trabajo, se le conoce como energía almacenada o potencial. Es importante entender que tanto la energía cinética como la potencial pueden ser peligrosas, y ambas deben ser tomadas en cuenta al controlar sus riesgos. Para prevenir lesiones cuando se energiza inesperadamente maquinaria o equipo, o al liberarse inesperadamente energía almacenada, su organización ha desarrollado un programa de control de energía delineado por el estándar OSHA 1910.147, titulado El control de riesgos de energía. A los procedimientos de control incluidos en el plan de control de energía comúnmente se les llama procedimientos de cerrado etiquetado, ya que estos procedimientos requieren que la fuente de energía sea aislada, cerrada y después marcada con una etiqueta para indicar que no debe ser operada. Usualmente los empleados están protegidos de los peligros de la energía por guardas de maquinaria, placas de cobertura o dispositivos similares. Sin embargo, cuando estos dispositivos de seguridad son retirados o evitados durante operaciones de mantenimiento o reparación, las fuentes de energía deben ser controladas. Cuando hablamos de cerrado etiquetado, nos referimos a los empleados como empleados autorizados, empleados afectados y otros empleados. Cada designación conlleva diferentes roles y responsabilidades. Los empleados autorizados son la clave en las operaciones de cerrado etiquetado. Deben conocer el tipo y la magnitud de las fuentes de energía y entender los métodos y recursos para aislar y controlar esa energía. Los empleados afectados son aquellos que operan maquinaria o equipo que va a ser afectado por las operaciones de cerrado etiquetado. Los empleados afectados deben ser notificados antes de empezar las operaciones de cerrado etiquetado e informados sobre la maquinaria o equipo que será deshabilitado y cerrado. Todos los otros empleados que trabajan en esa área deben poder reconocer que un procedimiento de cerrado está llevándose a cabo. Deberán ser instruidos sobre el procedimiento que se realiza y entender que está prohibido quitar una etiqueta o intentar conectar corriente a un equipo cerrado y etiquetado. Siempre que se realiza un procedimiento de cerrado etiquetado, se requiere un dispositivo de bloqueo. Existe una gran variedad en tipos y estilos. Todos los dispositivos de cerrado deben ser aprobados por la compañía. En cada organización, los dispositivos aprobados deben ser consistentes en color, tamaño y forma para ser fácilmente identificados. Deben ser resistentes para que no puedan ser retirados sin excesiva fuerza, como con un cortador de pernos. Los dispositivos de etiquetado, incluyendo los medios para colocarlos, deben ser lo suficientemente resistentes para evitar ser retirados inadvertida o accidentalmente. Deben ser de tipo no reusable, de colocación manual y que se aseguren por sí mismos. Deben resistir 50 libras de fuerza. El formato e impresión de las etiquetas debe estandarizarse para ser reconocibles. Una vez que la compañía ha aprobado cierto tipo de candado, etiqueta u otro dispositivo, no deben usarse para otros propósitos. Utilizar dispositivos de cerrado o etiquetado para otros usos puede causar confusión y reducir la eficiencia de un dispositivo de seguridad. Al prepararse para cerrar una maquinaria,
El empleado autorizado debe estar familiarizado con el manual de procedimientos de control de energía del equipo. Debe conocer su operación, los diversos tipos de energía que usa y cómo cada fuente de energía, incluyendo la almacenada, debe ser aislada. Después de identificar el tipo de energía utilizada y antes de apagar la maquinaria, notifique a todos los empleados afectados que el equipo estará fuera de servicio. Explique por qué ha sido deshabilitado y recuérdeles no aplicar corriente al equipo mientras esté cerrado y etiquetado. Después de informar a los empleados afectados, apague el equipo utilizando el control normal de operación. Una vez que la maquinaria está apagada, todas las fuentes de energía deben estar cerradas en la posición de apagado usando los dispositivos de cerrado aprobados por la compañía. Después de que los dispositivos de cerrado y etiquetado han sido colocados, todos los riesgos posibles de energía almacenada o residual habrán sido liberados, desconectados o contenidos. En otras palabras, estarán seguros. Después de que un procedimiento de cerrado ha sido aplicado, debe probarse. Antes de dar servicio al equipo, intente operar los controles normales de encendido y apagado para verificar que la maquinaria o equipo ha sido desactivada y no operará. Algunos equipos pueden tener múltiples sitios desde donde se opera la maquinaria. Intente operar el equipo desde cada lugar para verificar que funciona el cerrado. Si tiene cualquier duda sobre el método correcto para bloquear una pieza del equipo o de cómo realizar una prueba para asegurar que el cerrado ha sido completado, consulte los procedimientos escritos de cerrado. Una vez que se ha terminado la reparación, es momento para volver a poner el equipo en servicio. Vuelva a colocar las guardas, dispositivos de seguridad e interruptores de paso. Los candados y etiquetas deben ser retirados por el empleado autorizado que las colocó. Notifique a todos los empleados afectados que la maquinaria está por reconectarse. Verifique 2 veces que los interruptores estén en la posición de apagado antes de conectar la corriente. Después de que la maquinaria ha sido puesta en operación, verifique que la reparación fue satisfactoria antes de alertar a los empleados afectados que la maquinaria está lista y funcionando. Existen ciertas situaciones de cerrado que requieren una especial consideración. Las 3 más comunes son cerrado en grupo, cambios de turno y coordinación con contratistas externos. En un grupo de cerrado, la mayor responsabilidad del cerrado la tendrá la persona autorizada designada, quien podrá asignar el estatus de exposición de los demás miembros a su cargo. Cada empleado es responsable de retirar su candado y etiqueta cuando deje de trabajar en la maquinaria o pieza del equipo. Esto garantiza que todo el personal esté enterado y fuera de peligro antes de que la maquinaria sea reactivada. Otra situación especial ocurre durante un cambio de turno. Los procedimientos específicos para esta situación deben anotarse en el plan de control escrito para mantener la continuidad del cerrado. En este caso, los empleados que se van no deben retirar sus candados hasta que los que entren coloquen los suyos. Otra situación especial es cuando se trabaja con contratistas externos. En la mayoría de los casos, el empleado interno y el externo intercambiarán copias de sus respectivos planes de control de energía. Se llevará a cabo una breve reunión previa con todos los involucrados y en ocasiones un empleado interno autorizado podrá dar entrenamiento adicional sobre procedimientos para una tarea específica. Al deshabilitar un equipo en el cual no es visible el panel de control, un compañero de trabajo debe ayudar al momento de probar la efectividad del cerrado. Y finalmente, si usted tiene dudas de cómo realizar correctamente un cerrado bajo ciertas condiciones o en una pieza particular del equipo, no lo haga. Revise el plan escrito o consulte a su supervisor. Controlar energía peligrosa significa también controlar su seguridad. Nunca se exponga a los riesgos de una máquina en acción o a la liberación inesperada de energía almacenada. Asegúrese de que todas las fuentes de energía están aisladas, cerradas, etiquetadas y que han sido desenergizadas antes de dar servicio a un equipo o realizar mantenimiento. Hágase cargo de su seguridad siguiendo siempre los procedimientos de control de energía. Soy Tom Clark. Trabaje seguro, viva seguro.